Like a waterfall in my head, like a river that is never running dry, like my favorite bar of chocolate. Oh love, it would never end. ¡Chavos! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Porque vean nada más dónde estamos, ¿eh? Estamos en el complejo hotelero. Es un resort que se llama Viva, no sé cómo se dice, Windham. Nosotros le decíamos así, Windham, es Wind y luego tiene H-A-M. Como de y por ham. eso decíamos como que Windham. Pero también hay quien nos ha dicho que no, que es Windham. Windham. Pero pues como se diga, estamos aquí en el Windham o Windham Maya. Estamos aquí, la verdad nunca habíamos estado en esta parte como de Playacar y pues el día de hoy vamos a probar este hotel y pues ya saben que nos gusta mucho hacerles estos videos donde les mostramos este tipo de hoteles para que ustedes lo vean, para que ustedes tengan así como que una noción de cómo son en estos lugares. Y pues efectivamente se encuentra ubicado en el complejo hotelero de Playacar, ahí donde ustedes entran y está como que todo privado o algo así. Parece otra mini Sí, ciudad. parece otra mini ciudad, exactamente. Hay muchos hoteles y uno de ellos es este. Es que se quiere ver en la pantalla. Y pues lo que nos sorprendió bastante es de que ahí en TripAdvisor tiene un certificado de excelencia en este 2020. Entonces pues dijimos así de, órale, pues vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal y pues lo vamos a probar el día de hoy. Que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y ese muchachito que está ahí queriéndose poner los lentes es Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos para que ustedes ya saben, no perezcan en el intento, tengan una muy buena opción y pues no los estafen en el intento. Así es de que no se diga más, sí, ¡vénganse! Chavos, pues ya saben, al llegar aquí tienen todo este protocolo de sanidad, que el tapetito, que el gel y todas esas cosas, incluso también lo de las maletas, las sanitizan. Incluso vean, ahí tienen como una especie de camarita que les dice cómo está la temperatura, incluso les dice que traigan o que se pongan Sí, me lo quito. la mascarilla, ¿eh? ¿Qué tal? Debe usar mascarilla. Chavos, una cosa que no nos había pasado anteriormente es que en este hotel nos pidieron impreso el cuestionario que hacemos para abordar el avión, el cuestionario de sanidad. Entonces, como no lo traíamos impreso porque no sabíamos, pues aquí nos dieron el formatito para llenarlo aquí así a puño y letra. Eso es algo nuevo y yo creo que eso refuerza todavía más las medidas que debemos de tomar. No nos lo habían pedido en ningún otro hotel, pero aquí sí. Chavos, y pues aquí a un ladito del lobby encontramos lo que viene siendo como el lobby bar. Es un área donde hay como silloncitos y mesitas y así, y está un bar. Y pues la verdad aquí hemos visto que la gente se viene así como que a trabajar, supongo, porque se ven con su computadora y todo eso. Pues ya hemos visto que el internet está rápido. Así que este lugar es ideal como para estar aquí trabajando y tomándose algo. Y pues sí, pues para aquellos trabajosos que se les olvidó mandar un correo o algo por el estilo, el internet está muy rápido. Vean, por ejemplo, vemos gente pues ahí chambeando y todo eso. Que aquí no vengan a chambear, por favor. No vengan a chambear. Chavos, y pues este hotel cuenta con una disco, pero pues ahorita por la situación pues no está funcionando, pero tienen como que otras alternativas. Por ejemplo, el día de ayer que llegamos en la noche había una noche de karaoke, entonces la gente estaba aquí sentadita y había unos cantando y todo eso. Entonces, el de que se arma party, se arma party. Chavos, sí, pues otra cosa también, ya saben, este hotel también tiene esta especie como de tiendita, le llaman Viva Shop. Entonces, por si se les olvidó, ya saben que el bloqueador, las gorritas, que el agua, que todas esas cosas, los recuerditos incluso aquí en este horario. Y pues solo es caso de emergencia. Yo creo que esto no lo usamos nosotros mucho, pero si a ustedes se les olvida, pues aquí hay. Chavos, sí, pues este lugar también tiene gimnasio para los atléticos como yo. Ya hay un gimnasio aquí, solamente se permiten 4 personas en el lugar. Es un gimnasio muy pequeño, pero pues esas 4 personas van a entrenar súper bien. Hay que registrarse aquí y se reserva por máximo 1 hora. Chavos, y pues este lugar también cuenta con doctor. Ya saben que todos los hoteles a los que hemos ido, la mayoría tienen doctor, pero todos son con costo adicional. Así que esperemos que nadie tenga que ocupar ese servicio, porque la verdad eso pues no está padre. Venir y enfermarse en las vacaciones o que te pase algo en las vacaciones pues no está padre. Y nos dijeron que tiene un costo aproximado de $90. De todas maneras la asistencia es 24 horas, pero pues sí el doctor tiene ciertos horarios aquí. Chavos, algo muy importante para todas aquellas personas que como nosotros vienen con bebés o con hijos, pues este lugar también cuenta con Kids Club, como la mayoría de los hoteles. Este tiene un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana. A 10 de la noche. A 10 de la noche. Pero me estaba comentando la muchacha que no está abierto de horario corrido por ahorita por la contingencia. Están cerrado 3 veces al día porque en esas 3 veces la cierran por media hora para que en esa media hora de
desinfecten todo el lugar. Todas las actividades que están realizando las hacen dentro del club. De hecho tiene una especie de como de piscina y juegos Sí. y todo eso, y la verdad eso está muy chido porque luego, no sé, la verdad nunca nosotros hemos ido a un Kids Club porque pues Matías tiene Todavía 2 no años. puede entrar, tiene 12. Bueno, sí puede entrar, me dijo, pero necesitamos estar nosotros ahí con él. Sí, entonces lo vamos a dejar ya hasta que yo creo que tenga los 4 años para que pueda disfrutar bien. Ahorita anda de berrinchudo, véanlo, ahí está, de berrinchudo. Ya nos exhibiste, dile. Chavos, sí, pues esta es una de las piscinas que tiene el hotel. En total son 3. Aquí esta es una piscina solamente para adultos. Para No- aquellos que no quieran así como que ruido de niños, que vengan a desestresarse sin niños, pues este es el lugar. Esta se encuentra en la parte posterior del lobby. El hotel está como medio, decía, diferente, ¿no? Porque todos los hoteles empiezan del lobby para allá y luego esta está del lobby para acá. Entonces, De hecho, cuando llegamos, pasamos primero por esta área, obviamente como por fuera. y pues también aquí hay una especie como de bar para que ustedes se puedan tomar acá sus bebiditas y todo eso. Y la profundidad es de 1.20 metros. Entonces, para que no se ahoguen. Chavos, y de allá de donde se ve aquella camioneta blanca que ven hasta allá es por donde entramos, es como la entrada al hotel. Y se van acercando hacia acá, hasta el lobby. De hecho, por ejemplo, esa camioneta que vaya ya va de salida. Y allá por donde ven a los señores que están cortando pasto, por allá también hay otros. Por ahí está el spa y están los salones de eventos. Eso es lo que decíamos que estaba como que extraño, porque hay algunos servicios de este lado. También está la alberca para adultos, está el gimnasio, está todo de ese lado. Y hasta acá está el lobby. Entonces eso es lo que está como un poquito extraño, porque pues los servicios están allá. Primero pasas todo eso y luego ya llegas al lobby. Chavos, sí, pues aquí a un ladito del lobby hay una especie como de, bueno, no es una especie, es un cajero automático donde si ustedes se quedan sin efectivo por alguna razón, aquí lo pueden usar sin ningún problema. Chavos, sí, pues a un ladito del lobby, aquí está el lobby, está como esta especie como de, le llaman la placita. ¿Por qué? Porque aquí en la noche se ponen miles de puestos, ya sea de recuerditos, de playeras, de todo ese tipo de cosas. Pero pues ahorita como no es de noche, pues no hay nada, pero hay muchas mesitas para que ustedes puedan disfrutar de este lugar. Chavos, y pues aquí también en este lugar pueden hacer como el checkout tardío, digamos así. Ustedes tienen que hacer su checkout a las 12 del día, pero pueden continuar usando las instalaciones hasta las 6 de la tarde. Y pues también hay una opción de como habitación de cortesía. Bueno, no es como una habitación. Si ustedes requieren bañarse después de haber utilizado la alberca, haber comido y todo eso, pueden ir al gimnasio, nada más que el gimnasio cierra a las 8 de la noche. Entonces tienen como esa hora límite para darse un regaderazo y pues ya ahí literalmente irse limpios y secos. Chavos, y pues una de las actividades que tienen aquí como cercanas a la playa es esto que está a mis espaldas, que se llama trapecio. Es una cosa de donde los amarran y ustedes pueden como que brincar, y es para niños y para adultos. Los niños lo pueden usar en la mañana, tienen cierto horario, y por la tarde los adultos. Los niños van desde los 4 a los 14 años, después de los 15 años ya se considera adulto y ya tienen que usarlo hasta en la tarde. Nada más que ese sí funciona solamente si no está lloviendo. Y pues a un ladito, chavos, está esta parte del teatro. Vean, ahí la muchacha ya está entrenando para la noche. Vean, se ponen todas estas sillitas aquí y es un espectáculo que cambia todos los días. El día de hoy va a ser un espectáculo mexicano. Siempre es a las 9:30 de la noche y dura aproximadamente 45 minutos. Entonces esta es otra opción para en la noche. Chavos, sí, pues llegamos a una de las zonas más chidas del hotel, yo creo, porque es la zona donde están las albercas. Aquí en esta zona de atrás está la zona de snack, que funciona de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde y hay todo este tipo de comida. Aquí por comida no van a sufrir en lo absoluto. Lo chido de aquí de este lugar también es de que de las 10 de la noche hasta el amanecer, prácticamente a las 6 de la mañana ustedes van a tener comida. Van a tener hamburguesas, pizzas y todo eso para después de la fiesta. Aquí es el lugar. Y de hecho, atrás de este lugar también está uno de los bares también principales de acá, que funciona las 24 horas. Entonces, por cheve, por alcohol, por comida, no van a aparecer las 24 horas. Chavos, y pues ya saben que una de las cosas que más nos gustan de los hoteles son sus playas. Y pues en esta ocasión no es la excepción, porque este lugar tiene un color azul turquesa precioso. Así que bienvenidos a la playa del Hotel Viva Windham Maya. Like a waterfall in my head, like a river that's never running dry, like my favorite bar of chocolate. Oh love, it would never end. Want you to feel my love. Chavos, sí, pues estamos ya en la zona, yo creo que más chida de todo el hotel también. Es esta parte de las albercas. Vean nada más, esta es la otra zona, que aquí está una alberca, de aquel lado está otra, aquella es para niños
tiene profundidad de 30 centímetros en un lado y de 1 metro en el otro, y esta pues ya saben, lo clásico de 1.40, 1.20 más o menos. Entonces aquí los meseros les pueden traer su bebidita, se la pueden pasar súper a gusto. Y también lo chido que vemos es de que hay camastros por doquier, entonces por camastros tampoco van a sufrir ni nada de eso. Y pues también otra cosa que hemos visto por aquí por las albercas es de que el agua es semitemplada, tampoco está muy fría. Pero pues aquí la verdad no van a sufrir por eso, no quieren agua caliente aquí. Entonces para que no pueda ser así de, ay, está muy fría, no. Está semi templada. Chavos, sí, pues vean, ahí donde se ve el barquito ese, ahí es la terminal marítima. El día de hoy está saliendo Windjet, ya sabe que sale un día Windjet y otro día Ultramar. Entonces está súper cerquita de ese punto. Entonces inclusive se pueden venir caminando hasta acá. Y pues ya saben que nosotros les recomendamos siempre traer sus aquashoes. Ya saben que estos y pues las playeras que traemos nosotros lo tenemos en venta en nuestra tienda. Por ahí pásense y les va a salir muy chido. Entonces para que ya no usen bloqueador y ya usen playeras como estas. Y después del comercial, sí, la playa está también muy chida. Chavos, esta zona de la playa también vemos camastros así como, yo sé, 2 por persona o algo por el estilo. Son muchos camastros los que hay acá. Y pues lo característico de aquí es la arena blanca. Y pues vean nada más qué mar. Qué tipo de mar azul turquesa sin sargazo, nada de eso. O sea, se ve súper espectacular. Chavos, y pues esta es la habitación. Y pues al entrar tenemos aquí el roperito. El roperito gigante, gelecito al entrar, el burrito, planchita para los arrugados, ganchos para la ropa, más ganchos para más ropa, caja de seguridad, la cabrilla para las maletas, un mapa para no perderse, cajoncito 1, cajoncito 2, cajoncito 3 y 4, niño bailando, un frigobar, un baño con todo lo necesario, champú, shower gel, para bañarse, para los jabones, una tina, tapetito, toallita, Kleenex Jumbo, más toallitas, un café, bueno, no se quedan, un vaso, más champú, con air para los cabellos, unas toallitas, un espejo gigante, otro espejo de cuerpo completo, una puerta al más allá, air condition, agua, otro espejito, una telecita, un pariaguas, un Picasso, sillón para poner las mochilas, teléfono del año 97, 2 lamparitas, un escritorio para bailar, 2 camas matrimoniales. Y pues esta es la vista general que tenemos de la habitación, ya toda sucia por nosotros. Esta es toda, y aquí es donde está el baño, y todo lo demás está súper normal. Chavos, algo muy chido de aquí de las habitaciones es de que están súper silenciosas. Entonces, para descansar están... Chavos, y pues para desayunar y comer está este restaurante que se llama La Terraza. Este es el único restaurante en el que pueden desayunar y el único también en el que pueden comer. Es un restaurante buffet y pues obviamente por la contingencia pues es un buffet asistido. Así que pues ahí hay personas que les están sirviendo todo lo que ustedes quieran y la verdad aquí la comida es muy rica. No hay muchísima variedad, pero lo que hay está rico. De verdad que sí está rico en este lugar. Chavos, igual aquí el servicio está de primera. De verdad, los meseros, todo el personal aquí están atiende todo el tiempo atentos de que necesitas, si bien. ya se te acabó el agua, el refresco o lo que estés tomando, siempre están así como que muy al pendiente de eso. Otra de las cosas que notamos en este lugar es que ya tienen como que algunas cosas armadas. Por ejemplo, en lugar de ponerte la lechuga, jitomate y cosas así para que tú te armes tu ensalada, ya tienen platitos así como con ensaladas ya hechas para que no tengas que agarrar nada, sino ya agarrar tu plato directo y llevártelo. Estos son los horarios que maneja el restaurante, chavos, entonces para que no se les vaya a pasar, lo más importante de la preocupación de las vacaciones es ¿a qué hora vamos a desayunar? Vamos a levantarnos para alcanzar a desayunar. Chavos, y pues definitivamente el lugar que les vamos a recomendar para cenar es este que está aquí a mis espaldas, se llama Hacienda Don Diego. Es un restaurante mexicano, pero la verdad la comida está bien, pero bien rica, tanto que mi baby repitió. Son porciones como pequeñitas, pero al final de cuentas de entrada, plato fuerte y postre ya te llenas súper bien. Chavos, lo que yo les recomiendo es la crema poblana, la rachera y el arroz con leche. Y si pueden repetir la crema como yo...
Es que repetí la crema, baby. De verdad, este lugar está súper rico. La atención también está muy buena. Es un restaurante a la carta y de verdad increíble. Está muy rico. Chavos, sí, pues para terminar este video queremos darles como nuestra perspectiva. Yo creo que es un hotel, es un resort todo incluido. La comida está súper deliciosa, está muy buena. A lo mejor las habitaciones son un poco sencillas, pero pues para el precio yo creo que considero que está súper bien. Vean nada más este fondo que tenemos ahorita. O sea, la playa está sin duda alguna increíble. Yo creo que es un plus también de este hotel, que está la playa de verdad súper chida. La verdad no es un hotel muy grande, es un hotel como sencillo, pequeño, con una playa súper bonita, como dijo ya mi babies. Y también un plus que se le da a este hotel es que su atención es muy buena. De verdad, aquí en todos los restaurantes nos tocó que no nos atendiera un mesero, sino 2 o hasta 3 meseros estaban al pendiente siempre de que no nos faltara agua, que no nos faltara la bebida que teníamos, que ya nos tuviéramos todo bien, pues. Entonces eso la verdad que se agradece bastante. Chavos, sí, lo más importante de todo el video, que a lo mejor ustedes están preguntando, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es lo que van a desembolsar para venir a este paraíso? Ya saben que antes de decirles el precio tenemos que hacer mención de que los precios que damos en todos los videos de estos hoteles y así son desde, esto quiere decir que lo pueden encontrar desde ese precio, pero obviamente en temporadas que son altas como Semana Santa, Año Nuevo, Navidad, todas esas semanas son un poquito más caras, así que consideren eso. Entonces este hotel lo van a encontrar desde 2,250 pesos por habitación, es decir, por 2 personas. Entonces, si ustedes lo calculan por persona, les va a salir en 1,125 pesos, un todo incluido, playa espectacular, buen servicio, buena comida. No es mucha comida como en los ríos o así, pero la comida que hay es poquita, pero está súper deliciosa. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y nada más los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video, esperemos de verdad que les haya servido. Sabemos que muchos de ustedes buscan opciones de hoteles acá en esta zona y pues el día de hoy les trajimos esta. Así que si les gustó y les sirvió, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.